Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, doctor. Bien, por fin. Un poquitito voy a tratar de habilitar mi Por algún motivo no funciona mi cámara. Qué raro. No sé por qué no funciona mi cámara, che. Una pena. Vamos a ver vos si igual puedo compartir el material. A ver si me da. Bueno, por lo menos le sale la clase, chicos. Sí, doctor. Compartir. ¿Sí se ve? Sí, doctor. ¿Sí? Bien, bueno. Lastimosamente no funciona, no sé por qué no funciona la cámara. Me sale aquí de que supuestamente está bloqueada. No sé por qué, porque la verdad que no está bloqueada. No sé si se rompió o algo. Pero bueno, por lo menos entonces vamos a hacer una clase grabada en donde va a estar el material, digamos, allí y bueno, la voz, ¿verdad? En todo caso, ¿verdad? A ver, voy a ver si aquí. Bueno, decime un poco, Hernán, ¿vos vas a grabar la clase? ¿O vas a iniciar la grabación? ¿O tengo que iniciar yo? Estamos grabando nosotros la Se está clase. grabando. Bueno, genial. Bueno, no funciona la cámara, chicos, así que vamos a hacerlo así, de esta forma. Bueno, tampoco que sea muy necesario de que yo aparezca allí, ¿verdad? Pero bueno, es como más... A ver, ahí está. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Una clase que ya hace tiempo queríamos desarrollar. Ustedes no me ven a mí, ¿verdad? No, doctor. No, doctor. ¿Alguien alguien puede aparecer ahí para ver si es mi cámara o es el programa en sí? ¿O nadie puede aparecer? ¿Nadie probó? ¿Cómo así, doctor? Y si alguien Tipo que... puede mostrarse, digamos, en el chat, si alguien puede encender su cámara o abrir la cámara para ver nomás si el problema es mi cámara o es el programa, es el Meet. Nadie parece que puede, ¿verdad? Vi por ahí, profe. Ahí abrí de Prende su nuevo. cámara. Ah, sí, sí funciona. Bueno, ha de ser algún problema tendrá mi cámara que no permite. Bueno, no importa. Entonces, ahora sí, vamos nomás a lo nuestro. La clase, la clase, una pregunta. ¿Ustedes ven el cursor de mi computadora? ¿Se Sí, ve el doctor. cursor? Sí se ve. Sí. Bien, para saber nomás si voy a utilizarlo o no. Bueno, chicos, antes que nada, es una clase corta, no es una clase larga, ¿sí? Pero está en el programa y tenemos que desarrollar. En primer lugar es cortita, así que no se preocupen, ¿verdad? En segundo lugar, es una clase que puede resultarle un poco argel, un poco así como tediosa, digamos, por el tema, por las enfermedades que vamos
de las que vamos a estar hablando, ¿verdad? Así que, bueno, vamos a tratar de que sea de repente, ojalá que sea de repente lo más dinámico posible en el sentido de que ustedes, chicos, si tienen alguna duda, les pido por favor de que pregunten, de que alcen las manos y bueno, entonces para que yo les pueda aclarar. Y los medicamentos que vamos a dar, algunos de repente son muy utilizados como el calcio y la vitamina D como suplemento y algunos no tanto, ¿verdad? Como qué sé yo, por ejemplo, algunos de los medicamentos que vamos a dar, ¿verdad? Pero tienen que conocer cuáles son los medicamentos que se utilizan para estas enfermedades. Ahora, yo les pregunto a ustedes, chicos, yo digo farmacología de la homeostasis mineral ósea. ¿Qué tipo de enfermedades o trastornos se le viene en la mente? Es lo que vamos a hablar ahora. A ver, Osteoporosis. muy bien. Osteomielitis. Sí, muy bien. Osteomielitis es una enfermedad del hueso en sí, ¿verdad? Pero no es un problema de la mineralización ósea, sino que es un problema, digamos, que tiene que ver con una infección del hueso, Joana, ¿verdad? Está bien, pero está bien. Pero lo que dijo Benjamín, sí, la osteoporosis, por ejemplo, ¿verdad? Muy bien. ¿Escucharon ustedes hablar alguna vez de la osteoporosis o es un término nuevo? Para la mayoría es nueva, ¿verdad? ¿O tienen idea de lo que es la osteoporosis? ¿Qué saben de la osteoporosis? ¿Qué se les viene en la mente? A ver. Nada, bueno, justamente por eso, ¿no es? Es más fácil hablar, por ejemplo, de infarto, ¿verdad? Bueno, uno sabe de que es un problema de las arterias, que no llegan sangre al corazón, ¿verdad? O de repente hablar de una neumonía, ¿verdad? Que es sencillamente, o de la osteomielitis misma, ¿verdad? Que es sencillamente una invasión bacteriana, ¿verdad? Del tejido óseo, ¿verdad? Cuando hablamos de la osteoporosis, cuando hablamos de la enfermedad de Payet, cuando hablamos de la osteomalacia, que son enfermedades del hueso y que tienen que ver con la mineralización del hueso, bueno, como que nos resulta un poquito más un poquito más, menos así conocida, ¿verdad? Por decirlo así. Ustedes por lo menos que están comenzando, digamos, lo que es la nosología, ¿verdad? Pero bueno, forman parte, digamos, de las enfermedades que pueden ocurrir y bueno, tenemos un arsenal farmacológico para muchas de esas enfermedades y bueno, es lo que vamos a ver un poquitito ahora, ¿verdad? Eh, bueno, estos son los libros de los cuales pueden de repente utilizar como material para consultar. En el de Velázquez, por ejemplo, solamente las páginas que tienen que ver con fisiología, para repasar lo que es de repente el mecanismo o el metabolismo fosfocálcico, ¿verdad? Y del libro de Brenner y Stevens, que es un capítulo 36, no es largo, bueno, pueden utilizar como material de consulta, ¿verdad? Y bueno, calcio, fósforo, vitamina D, factor de crecimiento fibroelástico 23. Y habrán escuchado esto, chicos. De hecho, que dieron el año pasado, seguramente, en metabolismo fosfocálcico en fisiología lo que tiene que ver con el metabolismo de estos elementos, ¿verdad? Y seguramente como farmacología ustedes ya habrán escuchado lo que es la vitamina D y el calcio, ¿verdad? Suelen escuchar ustedes seguramente que las embarazadas toman calcio, ¿verdad? Que ahora está muy de moda eso del déficit de vitamina D y la suplementación con vitamina D. Y bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Lo que hay que saber es de que tanto el calcio como el fósforo eh, forman parte del mineral óseo, ¿verdad? Y de la estructura ósea, la estructura anatómica, histológica, por sobre todo, ¿verdad? Eh, el hueso, ustedes saben de que es un órgano activo metabólicamente, no es lo que por mucho tiempo se creyó una estructura inerte, ¿verdad? Sino que es una estructura metabólicamente activa, que constantemente se está neoformando y reabsorbiendo. ¿Se acuerdan? Que constantemente se está formando nuevo hueso y se está reabsorbiendo hueso. Y eso
Tal es así que existe una tasa de reposición del hueso, digamos, de que ni siquiera es anual, ¿entienden? Entonces, eso es algo que ocurre todo el tiempo, ¿entienden? Entonces, cada hueso se reabsorbe y se va reponiendo y se va remodelando, ¿verdad? Y eso es algo normal, es activo, hay hormonas que influyen en eso, como vamos a ver, y necesitamos elementos para que eso ocurra, ¿verdad? Necesitamos elementos celulares, ¿verdad? Como los osteoblastos, los osteoclastos, necesitamos elementos minerales como el fósforo, como el calcio, y necesitamos elementos hormonales como la paratormona, la vitamina D. Entonces, recordar eso es muy importante para ustedes, chicos, no solamente para ahora, para farmacología, sino que para muchas enfermedades en donde este equilibrio entre todos estos elementos muchas veces se hayan alterados y uno tiene que de repente hacer un tratamiento, ¿verdad? Entonces, para tener en cuenta, ¿verdad? Esto es un poquitito un repaso de la fisiología, ¿verdad? Eh, Nosotros cuando ingerimos calcio y fósforo a través de los alimentos, se va al intestino y se absorbe y va a esto que está aquí esquemáticamente ilustrado con este cuadrado verde, verde medio esmeralda aquí que está aquí. El calcio y el fósforo está en la sangre, ¿no es cierto? Y entre la sangre y, por ejemplo, el hueso, que es el principal órgano de depósito del calcio, ¿verdad? Hay un equilibrio, ¿verdad? Con esta flechita que va y viene, lo que nos indica es que calcio va y calcio viene, así como fósforo desde el hueso, ¿verdad? Y para poder eliminar tanto el calcio como el fósforo del organismo lo hacemos a través del mismo intestino, como vemos aquí en este esquema, o a través de los riñones. Tanto el calcio como el fósforo se eliminan a través de los riñones. Y hay un equilibrio entre todo esto, entre lo que se absorbe y se elimina en el intestino, lo que se absorbe y se elimina a través de los riñones y entre meter y quitar, digamos, del hueso, ¿entienden? ¿Para qué? Para que cierto nivel de calcio y de fósforo siempre esté en un determinado nivel en la sangre, en el plasma. ¿Está bien? Ahí ya viene la primera pregunta. Son importantes mantener un cierto nivel de calcio, por sobre todo de calcio en el plasma. ¿Tiene alguna función el calcio en el plasma, chicos? Esa es una pregunta muy importante y muy relevante. ¿Qué ustedes saben al respecto? El calcio es Para la importante. contracción muscular. A ver, Stephanie, ¿verdad? ¿O quién dijo? A Benjamín yo sé que habló también. ¿Quién más? ¿Quién también? Sí, Yo, Benjamín. Stephanie. Sí, Stephanie, vos hablaste algo de algo contracción de muscular, dijiste, Stephanie, ¿verdad? Sí, doctor. Muy bien, la contracción muscular. Sabemos que el calcio es muy importante para la contracción muscular, tanto a nivel de los músculos lisos como el músculo esquelético. Es fundamental. A ver, Benjamín, ¿qué dijiste? Lo mismo, doctor. Lo mismo, bueno, muy bien. Pero no solamente en los músculos, que es el músculo esquelético, el músculo liso, digamos, del intestino, de la musculatura lisa, sino que también en el músculo, en los miocardiocitos. Nosotros necesitamos, chicos, cierto nivel de calcio en la sangre para que el corazón funcione bien, ¿verdad? ¿Y qué otras membranas también son muy activas desde el punto de vista del nivel del calcio? También las neuronas con los axones, ¿verdad? Influyen mucho en la función neurológica. Tal es así que si tenemos nosotros una alteración del nivel del calcio en la sangre, podemos tener trastornos neurológicos, podemos tener también trastornos como convulsiones, etcétera, como también trastornos cardiológicos, como arritmias y compañía. Por eso es que es muy importante a través de toda esta maquinaria que vemos aquí, que exista, se mantenga cierto nivel de calcio y de fósforo en la sangre, ¿verdad? Y allí es donde influyen todas estas letritas que vemos aquí.
La D que está aquí es la vitamina D. Que la vitamina D, ustedes saben cuál creen que es la función de la vitamina D. Aumentar, o sea, que con la vitamina D yo aumento o disminuyo, digamos, el nivel de calcio en la sangre, en el cuerpo en general. ¿Cuál es la relación que ustedes recuerdan? ¿Para qué sirve la vitamina D en todo este contexto? ¿Mm? Absorbe calcio. Muy bien, Tamara, ayuda a que se absorba calcio, eso es lo que muestra esta D. Positivo significa que ayuda para que se absorba calcio. A nivel del riñón, la vitamina D evita, por eso está el signo negativo acá, evita que se elimine calcio y ayuda muchísimo en ese equilibrio entre entrada y salida del calcio desde los huesos para que se mantengan ciertos niveles del calcio. Y eso también es muy importante para la mineralización del hueso. La vitamina D es muy importante para una buena, una correcta mineralización del hueso. Entonces, yo les pregunto, si yo tengo déficit de vitamina D, ¿cómo se va a manifestar eso en la sangre? ¿Con una hipo o una hipercalcemia? Hipo. Muy bien, porque no voy a absorber en el intestino, se va a eliminar por el riñón. ¿Y cómo se va a manifestar a nivel del hueso? ¿Qué va a pasar en el hueso si yo tengo un déficit de vitamina D? ¿Qué problema voy a tener? Huesos frágiles. Muy bien, Neidelin, ¿verdad? Voy a Sí. tener huesos frágiles porque voy a tener un problema en la mineralización del hueso, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que sería bueno que repasen un poquitito porque tienen mucho que ver con los trastornos de los que vamos a hablar hoy y bueno, de lo que se hace, ¿verdad? Lo mismo ocurre con la paratormona y la calcitonina. La paratormona y la calcitonina son dos hormonas que actúan en sentido opuesto. La paratormona, por ejemplo, también interviene en la mineralización ósea, es muy importante. Y en el caso de la calcitonina, evita que pase calcio desde el hueso a la sangre. Fíjense la paratormona cómo inhibe también, al igual que la vitamina D, que se pierda calcio a través de los riñones y la paratormona, a diferencia de la vitamina D, estimula la eliminación de fósforo a nivel de los riñones y bueno, entonces la vitamina D, la paratormona y la calcitonina actúan todo de forma armoniosa para que este metabolismo y este equilibrio se mantenga, ¿entienden? O sea que es muy importante, ¿sí? Bueno, fíjense este esquema que me parece muy importante. Se dice que en promedio, en un adulto sano, uno tiene que ingerir 1 gramo o 1000 miligramos de calcio por día. De eso, 1 miligramo de 1000 miligramos de calcio por día que ingerimos, 300 aproximadamente lo absorbemos. Pasa a la sangre. Y el contenido total en sangre aproximadamente es de 900 miligramos, como vemos aquí, y está en constante equilibrio entre el esqueleto, entre los riñones, que fíjense que un 10.000 miligramos por día aproximadamente se filtran, pero se reabsorben 9.800 miligramos y también se puede excretar a través del intestino. Entonces, este equilibrio es lo que mantienen estas hormonas, estas tres hormonas, la vitamina D, la paratormona y la calcitonina. ¿Está bien? Y bueno, no olvidarse de la vitamina D, del metabolismo de la vitamina D, que ustedes habrán escuchado que la vitamina D se puede producir en la piel. Recordarán eso, ¿verdad? A través de los rayos UV, ¿sí? Por eso muchos dicen que tiene que haber cierta exposición a la luz solar para tener ciertos niveles de vitamina D en la sangre. ¿Qué ustedes creen eso? ¿Que es real o es un mito? ¿Qué saben? ¿Es cierto? Sí, es cierto. Sí, Creo que sí. era para tener su forma activa por ahí, de la ¿Cómo? vitamina. ¿Cómo? Creo que era para Muy transformar en la forma activa de la vitamina. exactamente, es muy cierto. Y tal es así de que en los países, por ejemplo, nórdicos, allá tipo en Suiza, Noruega, donde la gente tiene poca exposición al sol, hay más problemas de mineralización ósea, ¿eh? Y inclusive ciertas sociedades, como vamos a ver más adelante, aconsejan cierta exposición controlada, se dice, al sol, ¿verdad? Para poder, digamos, de repente mantener
esto que ocurre aquí de que activamos la vitamina D, como dijo Benjamín, y no sé por qué la verdad le dije Fabio o Fabián, pero bueno, Benjamín dijo eso ahora. Y bueno, luego va pasando, digamos, una serie de metabolismo, ¿verdad? En el hígado primero, en donde se hidroxila, ¿verdad? 25 hidroxi, vitamina D, que la forma que más nosotros utilizamos es el colecalciferol, la vitamina D3, ¿verdad? Y luego algo muy importante, y no se olviden de esto, chicos, porque tiene mucha implicancia para que ustedes entiendan muchas enfermedades. En el riñón va y ahí se vuelve a hidroxilar y tenemos la 1.25 hidroxivitamina D o 1.25 hidroxicolecalciferol, que es la vitamina D3, y esa es la forma activa de la vitamina D. ¿Entienden? O sea, fíjense, necesitamos que el hígado funcione bien, necesitamos que el riñón funcione bien para tener la vitamina D activa y poder mantener este equilibrio. ¿Entienden, chicos? Por eso es que si yo tengo, por ejemplo, una enfermedad renal crónica, por ejemplo, ¿sí? En donde casi todo el parénquima renal no funciona. ¿Qué consecuencias voy a tener en base a todo lo que dimos ahora y en base a esta imagen que tenemos aquí, ¿verdad? Que ustedes están viendo. ¿Qué problema voy a tener desde el punto de vista metabólico, chicos? Y óseo también, si se quiere. Un paciente que tiene enfermedad renal crónica, aparte de todos los problemas de contaminación porque no se filtra la sangre y todo eso, ¿qué problema va a tener desde el punto de vista mineral óseo? ¿Qué se le ocurre? Y puede ser que no se reabsorba el calcio y ahí no va a haber suficiente y puede ser más frágil el hueso y eso por Muy ahí. bien, puede tener una osteoporosis o una osteomalacia, por ejemplo, por falta de mineralización, ¿no es cierto? ¿Cómo va a estar el calcio en la sangre por ese déficit de vitamina D? Ya dijimos ya, ahora va a tener, ¿qué cosa va a tener el paciente? Hipocalcemia. Hipocalcemia, muy bien, ¿entienden? Entonces, eso es algo. Y cuando tenemos una disminución de la vitamina D, vamos a ver que por feedback eso hace de que aumente el nivel de paratormona, ¿verdad? En la sangre, y eso también va a influir en el hueso, ¿verdad? Empeora la osteoporosis, la osteomalacia. Tenemos lo que se conoce como un hiperparatiroidismo, porque la PTH aumenta, porque la vitamina D regula la liberación de paratormona, ¿verdad? Entonces es algo que se encuentra muy típicamente en el que tiene enfermedad renal crónica, ¿verdad? El hiperparatiroidismo secundario con niveles bajos de vitamina D, niveles bajos de vitamina de calcio, trastornos óseos con óseos frágiles, huesos frágiles, y generalmente hay una hiperfosfatemia porque no se elimina el fósforo a través de los riñones que no funcionan. Entonces, todas esas cosas ustedes van a ir aprendiendo bien ahora que van a ir en fisiopatología, por sobre todo van a ir dando esto, lo que es enfermedad renal crónica y compañía, ¿verdad? Y bueno, esto es lo que yo le estaba diciendo, ¿verdad? En esta imagen se ve aquí cómo la vitamina D en esta imagen inhibe, ¿verdad? Por feedback a la secreción del aparato hormona, y como esto yo voy a tener bajo la enfermedad renal crónica, voy a tener un hiperparatiroidismo, porque se elimina esta inhibición que se ve acá, ¿verdad? Y bueno, la vitamina D ya dijimos que aumenta la reabsorción de calcio, y que la vitamina D, que necesitamos el riñón para que la hidroxivitamina D, que no el hígado, se convierta en 1.25 de hidroxivitamina D, ¿verdad? Y bueno, la paratormona y el factor de crecimiento fibroelástico 23, todo influyen en este metabolismo. Bueno, algo que me quieran preguntar. Vamos más o menos, ¿verdad? Bueno, ahora fíjense en esta imagen que está acá, que es muy importante para la clase de hoy. Acá tenemos tres pedacitos de huesos, ¿verdad? Con dos tipos de células. Los que están a la izquierda, los de azulcito, son los osteoclastos, ¿está bien? Y los que están en verde, a la derecha, son los osteoblastos. Ustedes recordarán por histología que el osteoclasto es el que se encarga de hacer qué cosa. ¿Qué hace en el hueso el osteoclasto? Resorción ósea. Muy bien. Estimula la reabsorción, o sea, la resorción ósea, ¿verdad? O sea, van rompiendo hueso, van reabsorbiendo hueso, y eso obviamente se libera calcio en la sangre y todas esas cosas, ¿verdad? Y sin embargo, los osteoblastos tienen
tienen una función diferente, ¿verdad? Que es la de formar hueso. ¿Cuál es la célula que está activa normalmente, chicos, en una persona normal? Si yo les pregunto eso, ¿qué ustedes me responderían? ¿Cuál de las dos? Ambos como el equilibrio. Esa es la respuesta, que ambos tienen que estar activas, porque constantemente se está reabsorbiendo hueso y constantemente se está reponiendo hueso, ¿entienden? Y para que eso ocurra normalmente necesitamos nosotros que todas estas hormonas que estamos viendo aquí estén equilibradas. ¿Y qué también necesitamos? Necesitamos de calcio. ¿Para qué? Porque los osteoblastos van a sintetizar la matriz, que es el colágeno, ¿cómo era? Todo lo que tiene que ver con los glicosaminoglucósidos, todo eso que ustedes saben más que yo, ¿verdad? Pero aparte de eso, de sintetizar esas proteínas, necesitamos también esto que hacer, necesitamos mineralizar, ¿verdad? Formar hidroxiapatita. Para eso necesitamos, ¿qué cosa? Necesitamos calcio. Entonces, el calcio, la paratormona, la vitamina D, tienen que estar todos en un equilibrio para que esto sea normal y nosotros podamos ser personas sanas, ¿verdad? Con huesos sanos y para que los niveles de todos estos elementos estén bien en la sangre, ¿verdad? Bien, dicho esto, quiero que se fijen en esta imagen y le presten atención a dos cuestiones importantes, ¿verdad? Por un lado, este rank que hice acá es una proteína, chicos. El rank es una proteína que normalmente activa el osteoclasto. ¿Está bien? Activa el osteoclasto, ¿está bien? Y por eso tenemos acá un signo positivo sobre tanto la formación del osteoclasto como también la maduración desde el monocito, que ustedes saben que proviene, digamos, de tipo de macrófago, ¿verdad? Y eso por un lado. No se olviden de esto porque uno de los medicamentos, uno de los fármacos que vamos a hablar, actúa sobre el RANG, ¿verdad? Sobre el metabolismo del RANG, ¿verdad? Eso por un lado. Y por otro lado, fíjense acá, esto que está bien aquí abajo, el estrógeno. Fíjense que el estrógeno tiene cierta inhibición sobre el osteoclasto, ¿sí? Y entonces tiene cierta inhibición sobre la resorción ósea. ¿Saben ustedes cuál es, desde el punto de vista fisiológico y en la práctica, ¿verdad? En el día a día, cuál sería, digamos, el resultado de esto o cuál es la implicancia en el día a día de este hecho, de este evento del estrógeno, de esta relación del estrógeno con el osteoclasto? ¿Quién me puede decir? A ver. ¿Cuál es la relación del hecho de que el estrógeno inhiba la resorción ósea? Profe, una vez leí que medio que actúa como un factor protector para la osteoporosis. Así mismo, Stephanie, esa es. Por eso es que la mujer premenopáusica generalmente no tiene problema de osteoporosis. La osteoporosis, justamente en la osteoporosis tenemos una disminución de la microarquitectura ósea, eso es la osteoporosis, ¿verdad? Y la mujer premenopáusica que tiene niveles de estrógenos normales, bueno, es como el estrógeno es como un factor de protección sobre la osteoporosis. Por eso, normalmente la osteoporosis es más común en la mujer posmenopáusica, ¿entienden? Por eso es que cuando ustedes lean osteoporosis van a ver que a partir de la posmenopausia la mujer tiene que hacerse un estudio para ver cómo está el nivel, digamos, de densidad ósea. ¿Cómo se llama ese estudio? ¿Quién me puede decir? Que se hace normalmente después de la menopausia. Nadie sabe, nadie escuchó por ahí que se le pidió a su mamá o a su abuela. Es la densitometría ósea, ¿está bien? La densitometría ósea se tiene que hacer en una mujer posmenopáusica, ¿verdad? Especialmente si hay factores de riesgo, ¿verdad? O cualquier persona que tenga factores de riesgo, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, el día de mañana, eh, por ejemplo, el que toma glucocorticoides, por ejemplo, tiene un alto riesgo de osteoporosis.
Por eso una persona que ingiere crónicamente glucocorticoides se tiene que hacer una densitometría, por ejemplo, ¿está bien? Es la forma de diagnosticar la osteoporosis, ¿está bien? Y bueno, entonces no se olviden de esto porque esto es importante para entender de lo que estamos hablando, ¿está bien? Y bueno, en esta imagen tenemos entonces un resumen, un mega ultra resumen de los trastornos que podemos tener como consecuencia de estas alteraciones que estamos hablando, ¿verdad? Trastorno del calcio, podemos tener hipo o hipercalcemia. Trastorno del fosfato, hipo o hiperfosfatemia. Ahora, la hipohipercalcemia puede ser por muchas causas. A ver, ¿quién me puede decir una causa relativamente frecuente de hipocalcemia en adultos? A ver si alguien se puede imaginar. Puede ser que ustedes no sepan porque están comenzando en lo que es el estudio de la nosología, pero ¿alguien se puede imaginar? O sea, se suele mencionar eso en fisiología, en histología, en anatomía, se suele mencionar generalmente. Una causa frecuente de hipocalcemia, relativamente frecuente. Problema Bueno, de la tiroides. muy bien, Tamara. ¿Y específicamente qué problema del tiroides? Hipo, creo. En realidad, Tamara, es cuando uno tiene, por ejemplo, un hipertiroidismo y se hace una cirugía de tiroides y se quita el tiroides. ¿Y qué suele volar cuando se quita el tiroides a veces? Para tiroides. Muy bien, y entonces se va el paratiroides, entonces tenemos un hipoparatiroidismo, ¿verdad? Y eso predispone a la hipocalcemia, que suele ser muy sintomática y peligrosa inclusive. ¿Y la hipercalcemia se le ocurre algo? El cáncer, por ejemplo, ¿verdad? El cáncer, cuando hay metástasis óseas, por ejemplo, hay un aumento en la reabsorción ósea y eso puede producir hipercalcemia. Entonces les pongo así dos ejemplos, ¿verdad? Obviamente hay muchas causas más, ¿verdad? Y bueno, la hiperfosfatemia, por sobre todo, es muy común de repente en pacientes con enfermedad renal crónica, bueno, un poquito menos. Pero bueno, estos son de repente algunas causas para que ustedes como que se adentren un poquitito, digamos, en la nosología, ¿verdad? El déficit de vitamina D está muy de moda. Hoy en día como que a todo el mundo, a usted no se le pidió por la dato ya dosaje de vitamina D, a todo el mundo hoy se le pide vitamina D, ¿verdad? No, eso no ni siquiera significa que esté bien. Pero el déficit de vitamina D, porque se ha visto que la vitamina D no solamente actúa a nivel del metabolismo foscálcico y del metabolismo óseo, sino que actúa en las defensas. Se ha visto que la vitamina D está relacionada con la resistencia a la insulina, con la enfermedad como era metabólica en general, cardiometabólica, no sé si escucharon, ¿verdad? Entonces se ha visto que la vitamina D tiene muchos efectos, entonces hoy en día se suele medir la vitamina D en sangre para suplementar, ¿verdad? Y estos son los principales trastornos propiamente de los huesos, la osteoporosis, la enfermedad de Payet y la osteomalacia o raquitismo, ¿verdad? Que son tres enfermedades óseas que tienen sus características y muchas veces confunden un poquitito, ¿verdad? La osteoporosis es lo que hace rato todos ustedes ya mencionaron. La osteoporosis lo que tenemos es una disminución de la masa ósea, ¿está bien? Y es muy típico en la posmenopausia por el tema del estrógeno que les comenté y en cualquier, digamos, situación en donde va a disminuir la mineralización ósea, ¿verdad? Como la hipocalcemia y compañía, ¿verdad? La enfermedad de Payet es una enfermedad, no sé si ya escucharon. La enfermedad de Payet es una enfermedad de causa desconocida, ¿verdad? En donde a partir, en hombres, típicamente hombres, a partir de los 50 años comienzan a tener como una alteración en la remodelación ósea y ocurre que se forma mucho material, se reabsorbe de forma anormal y se forma nuevo material de forma totalmente desorganizada y produce así deformaciones óseas muy dolorosas y también predisposición a fractura, ¿verdad? Y la osteomalacia, chicos, es un problema de la mineralización. Aquí no es que se achica la masa ósea como ocurre en la osteoporosis, o hay una deformación de la arquitectura como en la enfermedad de Payet, sino que en la osteomalacia lo que el problema ahí se forma, los osteoblastos funcionan bien, el problema es de que no se mineraliza bien. Entonces es por déficit de vitamina D, ¿verdad? Si ocurre en los niños,
generalmente se forma una enfermedad que se llama raquitismo. Y si ocurre en los adultos, se forma lo que se conoce como osteomalacia. ¿Sí? Ustedes van a estudiar estas enfermedades, chicos. El factor común de los tres, ¿cuál es? El riesgo de fracturas. Tanto la osteoporosis como la enfermedad de Payet y como la osteomalacia predisponen a fracturas, ¿está bien? En la primera imagen tenemos una imagen de la osteoporosis. Fíjense que en la cadera y el fémur de la derecha tenemos en teoría un hueso normal, sin embargo en la izquierda tenemos un hueso osteoporótico, ¿verdad? En donde tenemos una disminución de las trabéculas y compañía, ¿está bien? Sin embargo, en la imagen del medio es la enfermedad de Payet. Fíjense cómo hay una deformación de la tibia, como un arqueamiento de la tibia, hay un crecimiento, por ejemplo, del hueso frontal, hay un crecimiento de los huesos del brazo. O sea, tenemos fíjense que el tórax, como hay una desviación, eso es por un crecimiento anormal de la columna. Entonces, esa es la enfermedad de Payet, una enfermedad sumamente dolorosa y también hay una predisposición a fracturas. Y la osteomalacia, por ejemplo, paciente que tiene insuficiencia renal y no tiene un buen metabolismo de la vitamina D. Entonces disminuye los niveles de vitamina D, disminuye la mineralización del hueso y tenemos un hueso que está desmineralizado. A la diferencia de la osteoporosis tenemos menos tejido óseo. Sin embargo, en la osteomalacia tenemos una buena cantidad de tejido óseo, pero es un tejido óseo desmineralizado. ¿Entienden más o menos esta diferencia, chicos? Y en las tres situaciones vamos a tener riesgo de fracturas. ¿Entienden? ¿Hay alguna duda con relación a esto? Es un tema totalmente nuevo para ustedes, ¿verdad? ¿O qué les parece? Sí, doctor, pero se entiende súper bien. ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? Bueno, o sea, no está muy difícil de comprender, ¿verdad? Bueno, bien. Entonces, y por último de lo que es el preámbulo, quiero comentarles un poquitito esto, que es muy importante que ustedes sepan ya como estudiantes de medicina, de que aquí no es darle vitamina D y calcio a todo el mundo, como la industria farmacéutica muchas veces viene así. Hay el calcio FAR, hay los multivitamínicos. Este multivitamínico es muy bueno porque tiene calcio, tiene vitamina D, que esto, que lo otro. No. Acá el tema es de que las personas tienen que tener una suplementación adecuada de calcio, de vitamina D, y eso principalmente lo obtenemos a través de una dieta balanceada. Fíjense que estos son los requerimientos, ¿verdad? Esto lo maneja por sobre todo un nutricionista. Estos son los requerimientos diarios de calcio, de vitamina D, ¿verdad? Por ejemplo, en un hombre adulto de 19 a 70 años, que está aquí, tiene que tomar en promedio por lo menos 1 gramo de calcio por día y 600 unidades internacionales de vitamina D por día. ¿Y en dónde hay más calcio y vitamina D? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Escuchaban hablar? El calcio, por ejemplo, típicamente o clásicamente, ¿en dónde hay más? Se suele decir que en la leche. Sí, exactamente. Y esa es la respuesta, Stephanie. Es generalmente en los productos lácteos, ¿verdad? Entonces, fíjense, por ejemplo, en esta tabla, acá dice cantidad de proporción en unidades internacionales. Esta en realidad es vitamina D, ¿verdad? Pero típicamente, a ver, creo que hay otra, acá está, el calcio. Típicamente, fíjense, cantidad en miligramos, ¿verdad? La leche descremada, por ejemplo, ¿verdad? 240 ml te aporta 300 miligramos de calcio, ¿verdad? Tomando, por ejemplo, 2 pocillos de 250 ml en el día, por ejemplo, voy a tener 600 de los 1000 que necesita, ¿verdad? El yogur, 250 miligramos, una porción también así chica, ¿verdad? El jugo de naranja, fíjense que aporta 300 miligramos, inclusive más que la leche, ¿verdad? El tofu, que es una comida, creo que es japonesa, el queso, el requesón, ¿verdad? El helado, bueno, diferentes concentraciones, digamos. Entonces, acá verduras también aportan algo. Entonces, aquí lo ideal es tener una dieta equilibrada de tal forma de obtener, digamos, esta suplementación, digamos, de forma natural, ¿verdad?
Y fíjense que la vitamina D, acá también tenemos, ¿verdad? Fíjense que necesitamos 600 unidades internacionales por día. Y bueno, el aceite hígado de bacalao, bueno, eso no es algo que nosotros consumimos mucho, ¿verdad? Una cucharada tiene 1360, ya te intoxicas ahí con vitamina D si tomas todos los días, ¿verdad? Pero fíjense que la leche descremada tiene 100 unidades día, jugo de naranja una vez más 100 unidades, yogur. Fíjense que los hongos, bueno, o salmón, hongo, esto de repente son alimentos que de repente nosotros no comemos mucho, ¿verdad? Pero fíjense, la caballa cocida, qué sé yo, ¿verdad? Entonces el atún. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace el nutricionista? Y el huevo también acá, fíjense. Un buen nutricionista y una persona que se alimenta bien, en teoría tiene que tener una buena ingesta a través de esto. Así que los lácteos es lo que tienen un buen perfil con relación al aporte de estos nutrientes, ¿verdad? Y obviamente, si una persona por A o B de motivo, ¿verdad? Porque no come, no toma lácteos, por lo que sea, bueno, ahí sí se convierte en un factor de riesgo y allí de repente sí sería bueno dosarle los niveles de vitamina D, por ejemplo, ¿verdad? Y ver si no está teniendo un buen nivel de vitamina D, hay que suplementar, ¿entienden? Pero esta ingesta diaria es lo que se recomienda para que todo esto funcione. ¿Está bien? Bien, ahora vamos a entrar, chicos, a la parte de farmacología, ¿sí? El calcio, estas son las diferentes formas de presentaciones de calcio en el mercado. Lo que están en negrito es lo que tenemos en Paraguay. El carbonato de calcio es uno, ¿verdad? El citrato de calcio es otro. El glicerofosfato de calcio es otro. El fosfato tricálcico es otro. Todo esto que están en negrita son calcios que por vía oral, como dice acá, tenemos en Paraguay. El lactato y el caseinato de calcio no tenemos, pero bueno. Y de forma parenteral tenemos estas tres presentaciones. La que tenemos en Paraguay es el gluconato de calcio. Puede ser pregunta de examen, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se utiliza de forma parenteral? Es el gluconato de calcio, ¿sí? Y las otras son de forma por vía oral, ¿está bien? ¿Y cómo utilizamos el calcio? Y bueno, podemos utilizar por suplementación por vía oral, ¿sí? Y podemos utilizar también de forma endovenosa, ¿está bien? Cuando utilizamos de forma endovenosa, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿En qué situación vamos a utilizar de forma endovenosa el calcio? Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene un déficit crónico de calcio porque no se alimenta bien o porque tiene una enfermedad renal, ¿les parece que lo vamos a suplementar de forma endovenosa? ¿Qué les parece? No, doctor. Y no es práctico, ¿no es cierto? De hecho, que administrar calcio por vena no es algo que se puede hacer, se hace así como administrar un suerito o una vitamina, como se hace hoy en día, que está mal, ¿verdad? No, porque tiene sus riesgos. El calcio, el gluconato de calcio, en primer lugar, es muy irritante para las venas y de hecho que al cambiar los niveles de calcio en la sangre puede ser hasta riesgoso desde el punto de vista cardiovascular por sobre todo. Entonces, no es práctico. De hecho, que siempre utilizamos la vía oral. Entonces, ¿en qué caso les parece que vamos a utilizar de forma parenteral? ¿Qué te parece, Benjamín o cualquiera? ¿Se les ocurre una situación? No sé, en una hipocalcemia aguda, grave, pero no sé qué es Muy lo que puede bien. llevar a tratar eso. Esa es la respuesta, Benjamín, ¿verdad? Generalmente utilizamos la vía parenteral en un paciente que viene con síntomas de hipocalcemia, que ustedes van a dar eso que son uno tiene calambres, tiene contracturas, hay unos signos que se llaman Chebostek y Trousseau, como ahora más todavía si hay alteraciones electrocardiográficas ya por el problema de conducción, si hay, por ejemplo, convulsiones, si tenemos una hipocalcemia muy importante y sintomática, ahí tenemos que administrarle de forma parenteral. El paciente se tiene que internar, le administramos, le monitorizamos y todas esas cosas, ¿verdad? Si no, utilizamos la vía oral. Y justamente, esta es la farmacocinética, se administra de forma oral o intravenosa en cuanto a administración.
Fíjense que la biodisponibilidad, como hablamos aquella vez, no siempre, no porque uno tenga una biodisponibilidad baja, no lo utilizamos, no, fíjense que en general es de 30% nomás. Eso es lo que vimos hace rato, que de 1 gramo que ingerimos, solamente 800 miligramos se absorbe, por ejemplo, ¿verdad? Entonces hay una biodisponibilidad relativamente baja. El carbonato de calcio es, cuando vamos a usar carbonato de calcio se absorbe mejor cuando el estómago está ácido, por eso siempre el carbonato de calcio como suplementación tenemos que utilizarlo en ayunas. Sin embargo el citrato sí se puede utilizar con los alimentos, ¿verdad? Y se eliminan a través del intestino, a través del riñón, como vemos, ¿verdad? Y bueno, estas son las indicaciones, chicos, ¿verdad? Estado de deficiencia, ya sea nutricional, por alto metabolismo como en el embarazo, la lactancia, niños, adolescentes. En caso de hipocalcemia manifiesta, ¿verdad? Por ejemplo, un caso de hipoparatiroidismo en enfermedad renal crónica, etcétera. La osteoporosis, ¿verdad? La osteomalacia. No olvidarse que el gluconato de calcio es lo que es la forma parenteral y que es la que se utiliza cuando tenemos una hipocalcemia grave, ¿está bien? Y fíjense que esto puedo preguntarle también en el examen, que el gluconato de calcio también nos sirve para una situación bien puntual que ustedes todavía no van a entender ahora, pero que es muy importante, que es la hipercalemia. ¿Qué significa hipercalemia antes que nada? ¿Saben? Bueno, Mucha no, concentración de potasio. muy bien, exactamente, Stephanie. No confundan hipercalemia con hipercalcemia, son cosas diferentes. La hipercalemia es el aumento del nivel de potasio. ¿Y cuál es el riesgo del aumento del nivel del potasio en sangre? ¿Alguien sabe qué puede pasar si el potasio sube mucho en la sangre? ¿Qué problema puedo tener? El problema que puedo tener, por sobre todo, chicos, es a nivel cardíaco. Puedo tener un paro cardíaco. La hipercalcemia es una urgencia médica. ¿Y por qué? Porque inestabiliza mucho la membrana del miocardiocito. Entonces yo administro gluconato de calcio para estabilizar las membranas del miocardiocito y bueno, eso ayuda a evitar, a tratar de evitar ¿cómo era? Una arritmia maligna que puede llevar a un paro cardíaco. ¿Está bien? Bueno, para tener en cuenta, ¿verdad? Reacciones adversas, esto yo lo voy a leer, pero ustedes lo van a estudiar, pues es irritante para el estómago, ¿sí? Porque todos son sales ácidas, ¿sí? Puede producir estreñimiento, que es lo más frecuente, cálculos renales si uno lo toma suplementación de forma crónica y la forma endovenosa del paciente siempre tiene que estar monitorizado porque puede producir trastornos de conducción cardíaca, ¿está bien? En cuanto a las contraindicaciones, hipercalcemia, obviamente, ¿verdad? Hiperparatiroidismo, ¿verdad? Hipervitaminosis, obviamente. Fibrilación ventricular, bueno, la fibrilación ventricular es una condición cardiológica grave, que tiene fibrilación ventricular, el paciente está en paro, ¿verdad? Bueno, y antecedentes de cálculos renales son contraindicaciones, ¿está bien? Bien, con relación a la vitamina D solamente viene para administración por vía oral. Y generalmente puede venir en presentaciones en miligramos, pero lo más común, lo más usual es que venga en unidades internacionales. ¿Está bien? Y vienen diferentes presentaciones, ustedes van a encontrar en el mercado. Hay desde 1000 unidades internacionales a 100.000 unidades internacionales. La dosis de 1000, de 2000, generalmente se utilizan cada 24 horas. La dosis de 7000, 10.000 o 15.000 se utilizan generalmente cada semana. La de 50.000 cada 15 días y la de 100.000 unidades generalmente se utilizan de forma mensual, ¿verdad? Así eso es la administración, ¿verdad? Y bueno, la dosis depende de lo que vos, para lo que vos necesitas, ¿verdad? Depende del nivel de vitamina D en plasma. Generalmente se dosa el nivel de vitamina D y dependiendo, digamos, de qué tan grave sea la hipovitaminosis, bueno, vos suplementás, digamos, usás la dosis, ¿está bien? Bueno, se administra de forma oral, se absorbe en el intestino, se elimina por bilis, por riñón, ¿verdad? Para tener en cuenta, y estas son las principales indicaciones, chicos, ¿eh? Estado de déficit, según el nivel de sangre y factores de riesgo, la hipocalcemia por enfermedad renal crónica o hipoparatiroidismo, como el caso del paciente que se operó de tiroides, ¿verdad?
en la osteoporosis, justamente, y la osteomalacia. Justamente la osteomalacia es uno de los problemas, digamos, es justamente por déficit. En adultos es más común la osteomalacia, es generalmente por déficit de vitamina D. Entonces suplementamos para tener una mejor mineralización del hueso, ¿verdad? Y también se sabe que tiene disminuye la descamación en la piel y bueno, en una enfermedad que se llama psoriasis, se suele utilizar también en forma tópica. ¿Saben lo que es la psoriasis, chicos? ¿Escuchaban hablar de la psoriasis? ¿O nunca escuchaban hablar? Algo totalmente nuevo. ¿Mm? Ya escuché hablar, pero no sé exactamente qué es. Bien, la psoriasis es una enfermedad de la piel, ¿sí? Una enfermedad de la piel en donde existen lugares de la piel como en los codos, en las rodillas, se forman como unas placas. Placa es así como, qué sé yo, como una mancha, ¿verdad? Y que está muy hiperqueratóxico, o sea, vos tocas la piel y ves una piel que está blanca, que está áspera, es como si fuera que se forma mucho el estrato córneo de la piel, que ese idioma sí van a entender más por histología, el estrato córneo de la piel como que empieza a crecer, a crecer, a crecer y se ve como algo blanquito, como unas costras. Esa es la psoriasis, pica mucho y bueno, generalmente es una enfermedad autoinmune, ¿verdad? Bueno, o de bases inmunológicas, ¿verdad? Eso van a estudiar lo mejor ustedes en dermatología, probablemente, ¿verdad? Pero se ve como relativa frecuencia y bueno, las cremas de vitamina D ayudan para controlar esta enfermedad, ¿está bien? Bueno, reacciones adversas a la vitamina D, náuseas, vómito, dolor abdominal, estreñimiento, puede producir prurito, ¿verdad? Y hipercalcemia e hipercalciuria, por eso es que también están contraindicados en estas dos condiciones, ¿está bien? Bueno, entonces la vitamina D2, esa es la pregunta que le hice hace rato, ¿verdad? Que fíjense que, por ejemplo, la Sociedad Española de Dermatología y una sociedad de venerología, ¿verdad? Que es enfermedades venéreas, ¿verdad? Considera saludable combinar la exposición solar limitada, ¿verdad? Y controlada. Siempre es, porque sabemos que también la exposición excesiva al sol que puede producir. Ella tienen que saber eso como estudiante de medicina. ¿Cuál es el riesgo de la exposición aumentada al sol, chicos? Cáncer, ¿Cómo? ¿Perdón? Stephanie. cáncer. Muy bien, el cáncer. Así mismo, entonces, hay dos Stephanie. Está Stephanie con Y y Stephanie con I latina. Bueno, Stephanie Pereira, bueno, está bien. Entonces, es así mismo el cáncer de piel, por eso hay que tener mucho cuidado con la exposición al sol, ¿verdad? Pero una exposición controlada y limitada, como por ejemplo 15 minutos, al menos 3 veces a la semana, ayuda mucho a producir la vitamina D para que luego se hidroxile en el hígado y en los riñones. ¿Está bien? Bueno. Ahora, por último, vamos a entrar en lo que es específicamente la terapéutica de la osteoporosis. Yo no quiero hablar mucho de la osteomalacia, no quiero hablar mucho de la enfermedad de Payet, porque son enfermedades muy de especialidad. eh, y sin embargo, la osteoporosis sí es algo muy común, es algo muy frecuente. Se ve, inclusive está dentro de lo que están en los programas, digamos, de prevención en mujeres posmenopáusicas principalmente, o en muchas personas que tienen factores de riesgo para desarrollar la osteoporosis. Lo que quiero que ustedes sepan que la osteoporosis, ¿cuál es el problema de la osteoporosis, chicos? El problema de la osteoporosis es que disminuye la masa ósea a nivel, digamos, general. ¿Entienden? Como vemos aquí este dibujito, ¿verdad? Es como que si fuera que el hueso está todo perforado. ¿Entienden? No hay una mala formación, por ejemplo, como ocurre en la enfermedad de Payet, o un trastorno en la mineralización con hueso, con cantidad de hueso normal, como ocurre, por ejemplo, en la osteomalacia. En la osteoporosis es como que se atrofian, por decirlo así, digamos, el tejido óseo en general. ¿Se entiende eso? Es como que disminuyen la cantidad de hueso tanto mineralizado como no mineralizado. ¿Se entiende eso, chicos? ¿Sí o no? Sí, doctor. Bien, entonces yo les pregunto, ¿qué problema yo voy a tener en la osteoporosis, chicos? ¿Voy a tener un aumento en la resorción o voy a tener un aumento en la formación de huesos? Sí, en base a lo que yo les dije. La resorción. Muy bien, entonces, ¿cuál de los dos
las dos células van a estar más activas, los osteoblastos o los osteoclastos. Los osteoclastos. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que yo, cuál va a ser la base de mi tratamiento? Entonces, la osteoporosis. La base del tratamiento de la osteoporosis, chicos, va a ser, en primer lugar, yo tengo que dar el sustrato, que es el calcio y la vitamina D. Yo tengo que aportarle a estos pacientes o asegurar que el paciente esté tomando un buen nivel de calcio y vitamina D. Está bien, en primer lugar. Y en segundo lugar, tengo que darle un medicamento que me disminuya esa resorción ósea, o por lo menos que estimule que los osteoblastos produzcan más hueso mineralizado. ¿Entienden, chicos? Eso es la base, el fundamento del tratamiento de la osteoporosis. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿cómo se hace eso? Y se hace con estos medicamentos que están aquí, ¿verdad? Entonces, ustedes por lo menos tienen que conocer por lo menos estos medicamentos. De todos estos que ven aquí, tenemos tres grandes grupos. Tenemos los antirresortivos, que son aquellos que van y directamente disminuyen la resorción ósea. Tenemos los osteoformadores, aquellos que estimulan la formación de hueso, ¿sí? A través de los osteoblastos. Y tenemos otros dos grupos como los antiesclerostina y el ranelato de estroncio, que tienen unas particularidades en cuanto a su mecanismo de acción. ¿Cuáles son los que ustedes van a escuchar habitualmente ahora ya como médicos, chicos? Por sobre todo son estos que están aquí, los bifosfonatos. Esos son los que más ustedes van a escuchar, son los que más se utilizan, está bien, los bifosfonatos. El alendronato, el ácido saledrónico o soledronato y el ivandronato o el ácido ivandrónico, ¿verdad? Que estos son los tres que más se utilizan. Les pregunto, ¿escucharon hablar ustedes de estas drogas o es algo totalmente nuevo para ustedes? Es nuevo. Bueno, Es, ¿eh? es nuevo. Es nuevo. Bueno, entonces traten de familiarizarse con esto porque ve que tienen nombre como raro, ¿verdad? Entonces, tienen nombres raros, así que lean, repasen, hagan sus cuadraditos. Yo, chicos, para estudiar, yo les recomiendo estudiar así de lo grande a lo chico. ¿Está bien? En primer lugar, lo que yo quiero es que el año que viene, cuando den clínica médica y den osteoporosis, ustedes en clínica médica van a ver la osteoporosis, se trata con bifosfonato. Y lo que no quiero es que la actitud de ustedes sea upego ya u, ¿entendés? O no, ¿dónde upea? No, no, por lo menos sepan, o alguna vez en su vida por lo menos hayan escuchado esa palabra, ¿entienden? Entonces uno dice, el alendronato, sí, el alendronato es un bifosfonato y que se usa para la osteoporosis. Si eso por lo menos ustedes para el año que viene, bueno, se acuerdan de eso, espectacular. Obviamente yo ahora les voy a preguntar un poquito más que eso, ¿verdad? Porque tienen que estudiar y tienen que leer, ¿verdad? Pero yo quiero que por lo menos ustedes conozcan y como les digo, de lo grande a los chicos, en primer lugar, saber qué es. No es algo que se utiliza para el hipotiroidismo, no es algo que se utiliza para la neumonía, no es algo que se utiliza para la insuficiencia, se utiliza para la osteoporosis. ¿Y qué es? Y bueno, el alendronato es un bifosfonato, en primer lugar. ¿Y qué es un bifosfonato? Y es un antirresortivo óseo. Eso es lo primero que ustedes con un cuadradito pueden hacer, pegar por la pared, pegar por su escritorio, o si pasan mucho tiempo con el celular en el baño, ¿verdad? Peguen en el baño y todas esas cosas. Entonces ustedes ven por repetición y se van a recordar, ¿entienden? Es lo mismo cuando estudiaron el año pasado en micro, ¿verdad? Saber cuáles son gram positivos, las bacterias gram negativas, cuáles son los virus, que esto, que lo otro. Entonces esas clasificaciones en farmacología, chicos, esto es fundamental, ¿verdad? Siempre traten de aprender las clasificaciones. Y muchas veces al estudiar las clasificaciones, uno ya también va estudiando los mecanismos de acción de los fármacos, ¿entienden? Entonces, eso es fundamental. Y después se van afinando. Después ya saber el mecanismo de acción, después ya saber las reacciones adversas, las principales indicaciones y cosas así, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos los bifosfonatos, que son estos que le dije que son los que más se utilizan. Luego tenemos los modificadores selectivos de los receptores estrogénicos, y esto es lo que yo les dije hace rato. Tenemos un grupo de medicamentos que son estos que están aquí, el tamoxifeno, que es lo que tenemos en Paraguay de repente, que actúan. ¿Qué les parece que van a hacer? Van a
agonizar o antagonizar el efecto del estrógeno. ¿Qué les parece? Va a ser lo que le estaba diciendo. ¿Qué les parece? ¿Van a agonizar? ¿Eh? Agonizar. Muy bien, porque la mujer, pues, en la premenopausia, eso tienen que tratar de recordar, tiene estrógeno. Y eso es un factor protector, ¿entienden? Entonces, ¿qué es lo que estos medicamentos entonces se unen a los receptores estrogénicos para que, bueno, inhiban la hiperresorción ósea, ¿verdad? Y esto es lo que yo le dije hace rato, esta es la proteína RANK, que está en este dibujito que le mostré hace rato. Vamos a ver un poquitito, aquí. Eh, Fíjense que el rank, como ven aquí, ¿qué estimula? Estimula a los osteoclastos, ¿está bien? Entonces, los inhibidores del metabolismo de esta proteína obviamente va a inhibir la estimulación de los osteoclastos y entonces van a disminuir la resorción ósea, que es el principal problema en la osteoporosis, ¿entienden? Entonces, inhibidores del rank, ¿verdad? En este caso es un anticuerpo, todo lo que termina en sumab, ustedes van a ver de ahora en más, todo lo que termina en sumab, como en este caso el romosozumab, por ejemplo, que tienen acá, o el denosumab, todo lo que es sumab son anticuerpos, ¿está bien? Y son, por eso son drogas biológicas, se suele decir, porque son anticuerpos que se van, en este caso este anticuerpo se une al ligando de la proteína RANK y entonces no se estimula el receptor de esta proteína. Y entonces no se estimula la resorción ósea, ¿entienden? Entonces, luego tenemos los osteoformadores, que es la teriparatida. La teriparatida es un análogo a la paratormona y esto tiene un efecto positivo hacia los osteoblastos. Aumenta la actividad de los osteoblastos, ¿verdad? Y los otros, ¿verdad? A ver, Tamara, Yo dime. tenía una pregunta, doctor, no sé Sí, si me estaba confundiendo, pero el tema del estrógeno, por ejemplo, disminuye en las mujeres posmenopáusicas prácticamente, ¿verdad? sí, así Y mismo. entonces eso haría que aumente la resorción. Así mismo. Y Como vos, entonces ese medicamento lo que hace es como suplirle al estrógeno. exactamente. Palabras más, palabras menos. Ah, ¿Está eso bien? no, porque pensé que era del revés y me confundí. No, no, es eso, porque fíjense, justamente el estrógeno tiene un efecto inhibitorio sobre los osteoclastos, que es lo que nosotros queremos. O sea, lo que nosotros queremos es, en la osteoporosis, es inhibir al osteoclasto. ¿Entienden? Porque el osteoclasto es lo que está consumiendo, ¿verdad? Nuestro hueso, ¿verdad? Entonces, nosotros necesitamos tener ese efecto inhibitorio que tienen los estrógenos. ¿Entienden? ¿Sí? Bueno, genial. Entonces, continuando, ahora vamos a entrar, esto es lo principal, esto que yo ahora les dije es como un resumen de lo que tienen que saber principalmente, ¿está bien? Ahora vamos a empezar a hablar de algunos porcentajes, de qué tipo de osteoporosis me ayuda más. Vamos a ver que los bifosfonatos, por ejemplo, me ayudan para la osteoporosis tanto de la columna como también de los huesos largos. Sin embargo, los SERM, como el tamoxifeno, por sobre todo es para la columna. Vamos a ver que algunos tienen reacciones adversas muy importantes. Y bueno, algunos detalles que vamos a ir, que son las cosas finas que les dije, porque lo que ahora les dije es lo grande, es lo que ustedes tienen que tener en mente, ¿verdad? Y ahora vamos a entrar en las cosas finas, ¿está bien? Y esto ya va a ser rápido, no se preocupen porque va a ser rápido porque yo les voy a decir algo que ustedes después van a leerlo mejor, ¿verdad? Estos son los bifosfonatos. Los bifosfonatos se clasifican en primera, segunda y tercera generación. Los que se utilizan actualmente son los de segunda y tercera generación. Estos que están en negrita son los que tenemos disponibles aquí en el mercado en Paraguay. El alendronato, ¿verdad? El ivandronato y el ácido saledrónico, como le dije hace rato, ¿verdad? O saledronato también, como se le dice, ¿está bien? Eh, el alendronato se utiliza por vía oral, ¿está bien? El ivandronato por vía oral y parenteral y el ácido saledrónico por vía parenteral, ¿está bien? Fíjense que los de segunda generación tienen una potencia por 100 con comparación al etidronato, que son de primera generación, y los de tercera generación tienen una potencia por 1000, o sea, son mucho más potentes, ¿verdad? ¿Y en qué eso repercute? En la eficacia y no tanto, por sobre todo en cada cuánto voy a utilizar.
Porque esto, a diferencia de los medicamentos habitualmente que se utilizan cada, en el caso del alendronato, por ejemplo, se utiliza cada 7 días. ¿Está bien? Y el ivandronato se utiliza, por ejemplo, cada mes. Y el ácido saledrónico, por ejemplo, se utiliza una vez al año. ¿Entienden? Entonces, porque se depositan y tienen una vida media muy, muy prolongada, ¿verdad? Bueno, entonces, esto es lo que tiene que ver con su mecanismo de acción. ¿Cuál es el efecto farmacodinámico, chicos? Así en general, el efecto farmacodinámico es básicamente que disminuye la resorción ósea, son antirresortivos, ¿verdad? Y este es desde el punto de vista químico, esta es la estructura básica, son pirofosfatos, ¿verdad? La estructura que ven aquí con dos fósforos y con oxígeno alrededor es el pirofosfato, ¿verdad? Son análogos de esto, ¿verdad? En donde lo que se cambia son los radicales, como vemos acá los bifosfonatos, esta es la estructura, ¿verdad? Y bueno, inhiben una enzima, esta enzima que está aquí, ¿verdad? La fernesil pirofosfato sintasa, dice, ¿verdad? Y es una enzima que se encuentra en la vía del mevalonato. ¿Quién me puede decir en qué está implicada la vía del mevalonato, chicos? Eso sí tienen que saber. ¿Quién se acuerda? Bueno, la vía del megalonato ustedes van a estudiar ahora en farmacología en dos partes. Uno es ahora lo que estamos estudiando y otro es en los medicamentos que se utilizan en las dislipidemias. Es la vía metabólica del colesterol, chicos, ¿sí? Acá está más o menos, ¿verdad? La acetilcoenzima A se convierte en hidroximetil glutarilcoenzima A por la hidroximetil glutarilcoenzima A reductasa se convierte en mevalonato y el mevalonato eh, se va... eh, se va a convertir luego en isopentil, como vemos acá, pentenil, perdón, pirofosfato y así sucesivamente. Y toda esta vía que están acá, que nos hace falta que ustedes se recuerden de memoria, en bioquímica de repente sí se tenían que acordar, pero acá no tanto, ¿verdad? Bueno, esta vía es lo que va a formar estas dos proteínas que están aquí, ¿verdad? El fernesil pirofosfato y geranil pirofosfato. Estos son sustratos en lo que tiene que ver con el citoesqueleto y la unión del citoesqueleto de los osteoclastos con el hueso para que se pueda formar la resorción ósea. ¿Y qué es lo que pasa con los bifosfonatos? Inhiben esta enzima que está acá, la fernesil pirofosfato sintasa, como les dije, ¿verdad? Entonces, al inhibir esto, entonces no se forman, obviamente, estos metabolitos que están aquí. Entonces, los osteoclastos dejan de trabajar y entonces se disminuye la resorción ósea, ¿verdad? Fíjense que al utilizar estos medicamentos por un tiempo determinado, o sea, aumentan la masa ósea, que es el problema de la osteoporosis, y reducen el riesgo de fractura en un 35 a 65%, que es algo muy, muy significativo, ¿entienden? Bueno, entonces esto es para que ustedes repasen después en la casa, ¿verdad? Desde el punto de vista farmacocinético, tienen una muy baja biodisponibilidad y se tienen, lo que son por vía oral, se tienen que sí o sí administrar en ayunas y con agua, ¿verdad? Se distribuyen, 50% se deposita en el hueso, por eso es que tienen una vida media larga, ¿sí? Y se unen a la hidroxiapatita, que es la forma mineralizada, digamos, de la matriz ósea, ¿verdad? Y durante el remodelado, ¿verdad? Que ocurre normalmente, como dijimos, en todas las personas, se van liberando y allí van haciendo su acción en contra de los osteoclastos, ¿verdad? Se eliminan de forma renal, por eso hay que tener mucho cuidado en pacientes que tienen enfermedad renal crónica y no se metabolizan. O sea, ese metabolismo de tipo 1, tipo 2 que estudiamos no tienen estas sustancias, ¿está bien? Y fíjense acá, el alendronato, que es el que más se utiliza porque es el más barato y el que tenemos en el ministerio, se utiliza por vía oral una vez a la semana, ¿verdad? El ivandronato se puede utilizar por vía oral de forma mensual o endovenosa de forma trimestral, ¿verdad?
y el salendronato o ácido saledrónico es el que se utiliza una vez al año, ¿verdad? Entonces, estos son los fármacos que se dispone, ¿verdad? Obviamente el ivandronato y el saledronato son mucho más potentes que el alendronato y bueno, son fármacos disponibles, ¿verdad? En cuanto a las reacciones adversas, bueno, estas son las indicaciones. La osteoporosis es por lo que más se utiliza, pero fíjense que se utiliza también en la enfermedad de Payet, ¿sí? Se utiliza también en la hipercalcemia, ¿verdad? Inducida por cáncer, eh, eh, por la osteólisis que produce el cáncer en la metástasis óseas, ¿verdad? Entonces hay osteólisis, digamos, a nivel del hueso y eso puede producir hipercalcemia. Ahora, en estos casos también los bifogonatos se utiliza por eso en pacientes que tienen metástasis óseas. Por ejemplo, a un paciente que se le diagnostica, por ejemplo, un cáncer de próstata, por ejemplo, ¿verdad? Que suele producir con relativa frecuencia metástasis en la columna o, por ejemplo, cáncer de mama, por ejemplo, y se encuentra metástasis en la columna entonces, o en cualquier parte del hueso, por la osteólisis que hay, eso libera calcio, produce hipercalcemia y en estos casos, ¿verdad? Los bifosfonatos generalmente se utilizan para tratar la hipercalcemia. También disminuye también la incidencia y la mortalidad por cáncer de mama. Bueno, esto es algo que se encontró y bueno, entonces se utiliza también como, digamos, tratamiento, digamos, en el cáncer de mama, especialmente cuando hay metástasis, ¿verdad? ¿Se entiende esto, chicos? ¿Sí? Bien, Sí, gracias, gracias. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos las reacciones adversas que les puedo preguntar, chicos, ¿sí? En primer lugar, es muy irritante para las mucosas, ¿sí? ¿Y qué suele pasar si vos no le decís al paciente, esto es muy importante, por vía oral nosotros solemos decirle al paciente que tiene que despertarse a la mañana, por ejemplo, va a tomar los lunes, por ejemplo, el alendronato, ¿verdad? Va a tomar los lunes una vez a la semana. Entonces, vos le decís, el lunes vos te vas a despertar, te vas a sentar en tu cama, vas a tener tu vaso de agua y vas a tener tu alendronato allí y vas a tomar. Y vas a tomar con un vaso de agua y por 30 minutos tenés que permanecer sentado, le decía el paciente. ¿Por qué? Porque hay que asegurar de que el alendronato vaya y se caiga y se baje al estómago. ¿Está bien? Y porque si se acuesta otra vez le puede producir este, mucositis, o sea que una inflamación del esófago y puede producir una erosión, inclusive perforación. ¿Está bien? Fíjense que tiene su forma de administrar por eso, ¿verdad? Náuseas, dispepsias, estreñimiento o diarrea inclusive puede producir. ¿Está bien? Pero lo que más solemos tener miedo en la vía oral es esto, la irritación gástrica y esofágica cuando no se respeta esto, ¿verdad? Que les dije la forma de administrar, ¿está bien? Bueno, la forma parenteral suele producir llamativamente un cuadro pseudogripal por un mecanismo que no se sabe. 24 a 72 horas aparece como un estado febril, mialgia, artralgia, que es como una reacción adversa, ¿se acuerdan de tipo efecto secundario que hablamos ayer, ¿verdad? Algo que no dejamos de dar por eso, ¿verdad? Es algo molestoso, pero no pone en riesgo la vida del paciente, ¿verdad? Puede estar relacionado con la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es una enfermedad que ustedes se van a cansar de estudiar ahora, este año, el año que viene, en el quinto año, en el internado, y si son internistas y con más razón cardiólogos de por vida, ¿verdad? La fibrilación auricular es una de las arritmias sostenidas más frecuentes a nivel cardiológico y bueno, lo van a estudiar mejor de a poquito, no se van a preocupar. Entonces está relacionado con esto, por eso cuidado en cardiópatas, ¿está bien? No está contraindicado, pero hay que controlarlos siempre, ¿verdad? Puede producir fracturas paradójicamente atípicas en el fémur, ¿verdad? Y eso por sobre todo cuando se los utiliza por más de 5 años, porque estos medicamentos se utilizan generalmente justamente por 5 años y después ya hay que cambiarlos, ¿sí? Y puede producir osteonecrosis de mandíbula, ¿verdad? A las 8 semanas, especialmente en las formas endovenosas y en ciertos factores de riesgo, entonces, tenerlos en cuenta, ¿verdad? Está contraindicada en la enfermedad renal crónica, ¿por qué? Especialmente cuando el clearance de creatinina es menor a 30, porque se eliminan a través de los riñones. ¿Está bien? ¿Alguna duda, chicos? Mucha teoría, ¿verdad?
Mucha teoría. Esto es teoría pura y dura, chicos. Así que hay que sentarse, leer, repasar una y otra vez. ¿Está bien? Bueno, los modificadores selectivos de los receptores de estrógeno, el tamoxifeno, raloxifeno, el vasodoxifeno, ¿verdad? El mecanismo es que simulan el efecto estrogénico. ¿Se acuerdan que dijimos, ¿verdad? Sobre el hueso. Inhiben la producción o la activación de los osteoclastos y reduce la absorción ósea. Por eso también son antirresortivos, igual que los bifosfonatos, ¿verdad? Bloquean los receptores estrogénicos en mama, ¿sí? Porque por eso disminuye el riesgo de cáncer de mama y previenen las fracturas por sobre todo vertebrales, ¿verdad? A diferencia de los bifosfonatos y los otros antiosteoporóticos, estos por sobre todo a nivel de la osteoporosis de columna, que es lo que más previene, ¿verdad? Bueno, indicaciones de osteoporosis en posmenopáusicas jóvenes, ¿verdad? Para prevención de la fractura vertebral y también se utiliza en la prevención y el tratamiento del cáncer de mama, ¿verdad? Por sobre todo en el tratamiento cuando ustedes van a estudiar que el cáncer de mama puede ser productor o no de hormonas, de receptores de hormonas de estrógeno, y cuando producen receptores de hormonas de estrógeno se puede administrar estos medicamentos para controlar el crecimiento del cáncer de mama. ¿Está bien? Eso van a verlo mejor ustedes el año que viene en ginecología y probablemente ya lo van a mencionar este año en anatomía patológica probablemente. ¿Está bien? Bueno, reacciones adversas, el raloxifeno, algo que tienen tanto el raloxifeno como el tamoxifeno, ambos aumentan el riesgo de tromboembolia. Y eso es algo que tiene que ver con los estrógenos, chicos. Ustedes sabrán que el estrógeno es un factor de riesgo para el embolismo, ¿verdad? El tromboembolismo, ¿verdad? Entonces puede aumentar el riesgo de accidentes cerebrovasculares, embolia pulmonar, trombosis venosas profundas, ¿verdad? Eso ocurre tanto con el raloxifeno como también con el tamoxifeno, ¿verdad? El raloxifeno incrementa los síntomas del climaterio, ¿sí? Y los sofocos, los calambres, las palpitaciones, todas esas cosas, ¿verdad? Y en el caso del tamoxifeno puede producir hiperplasia y carcinoma endometrial, bueno, de forma paradójica, ¿verdad? Entonces, por eso es que su uso es limitado y por eso es que estas dos drogas, chicos, no son de elección. Por eso le dije que los bifonatos se utilizan mucho más. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos a estudiar un poquito a los anticuerpos anti-RANK. ¿Se acuerdan que hablamos de esto? Dijimos que el RANK, ¿verdad? Que es una proteína que paradójicamente está producido por el osteoblasto, se llama ligando RANK, que es la estrellita esta, que se va y normalmente, como vemos aquí en esta celulita, en estos osteoclastos lila que está acá, se une al receptor del RANK, que es esta rojito que se ve acá, y estimula la resorción ósea, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace el denosumab? Así se llama la droga, que es un anticuerpo anti-RANK. Inhibe, digamos, o sea, que inhibe al ligando y entonces se evita que el osteoclasto se una al hueso y por ende se inhibe la resorción ósea. ¿Está bien? Bien. Indicaciones, osteoporosis, previenen fracturas patológicas tanto vertebrales como extravertebrales. Extravertebrales es de cadera, ¿está bien? De otros huesos, ¿verdad? Como por ejemplo, acá, fíjense, 40%, 68%, inclusive más que los bifosfonatos, ¿verdad? En la metástasis ósea también, al igual que los bifosfonatos de mama, de próstata, prevención de fracturas y comprensiones medulares, ¿verdad? Reacciones adversas, dolor muscular y articular, que es el más frecuente, predisponen a infecciones de piel y partes blandas como la celulitis, por ejemplo, ¿verdad? Puede empeorar una hipocalcemia y puede producir osteonecrosis mandibular, al igual que los bifosfonatos. Entonces, para tener en cuenta, ¿está bien? Bueno, la teriparatida, esta es una droga que nosotros no contamos aquí. Es una forma recombinante de la paratormona humana, ¿verdad? Y tiene un efecto anabolizante sobre el hueso, o sea, estimula la formación de huesos. ¿Está bien? Un ratito, chicos.
Perdón. A ver un poquitito, a ver cómo le estaba diciendo. La teriparatida es un análogo recombinante de la paratormona humana. Y tiene un efecto anabolizante sobre el hueso, ¿verdad? Anabolizante, por sobre todo porque estimula la actividad osteoblástica, que es el depósito de mineral hueso y que si el paciente, por eso siempre esto hay que complementar con calcio, con vitamina D. Entonces, si uno se estimula el depósito de la matriz ósea a través de los estoblastos, estos se calcifican bien y esto obviamente va a producir hueso nuevo, ¿verdad? Entonces reduce el riesgo de fracturas tanto vertebrales como no vertebrales. Y bueno, ¿para qué se utiliza ya específicamente la teriparatida para la osteoporosis, ¿verdad? En mujeres posmenopáusicas y también se utiliza de repente en hombres con hipogonadismo. Y el tratamiento de segunda línea si no se tolera los bifosfonatos por sobre todo. Es una droga que no tenemos aquí en Paraguay, pero bueno, tienen que conocerla, ¿verdad? Y por último, y con esto prácticamente terminamos. No, en cuanto a sus reacciones adversas, efecto rebote al suspender tiene, por eso es que se tiene que continuar, por ejemplo, se puede iniciar con teriparatía, se utiliza, digamos, por un tiempo y luego se tiene que continuar con otros medicamentos, no hay que exceder de 2 años el tratamiento, ¿verdad? Están contraindicados en la enfermedad de Payet, a diferencia de lo que ocurre con los bifosfonatos, ¿verdad? Porque los bifosfonatos sí se utilizan en la enfermedad de Payet, ¿verdad? Aumenta el riesgo de osteosarcoma, bueno, esto es algo significativo, ¿verdad? Como siempre decimos, riesgo-beneficio, chicos, está bien. Y bueno, y por último, como les dije, es el ranolato de estroncio, es otra droga que no le doy mucha importancia también. ¿Por qué? Porque tampoco tenemos aquí en Paraguay. Es una droga muy vieja que se utilizaba desde hace mucho tiempo en el tratamiento de la osteoporosis. Eh, pero aquí por lo menos en Paraguay no llegó al mercado porque tenemos lo que más se utiliza, que son los bifonatos, también hay tamoxifeno, ¿verdad? Y el anticuerpo anti-RAN también hay acá disponible. Bueno, son drogas que son de repente tienen un perfil de seguridad por sobre todo más conveniente, ¿verdad? Reduce la absorción ósea, ¿sí? La actividad antiosteoclástica y a la vez estimula la diferenciación de osteoblastos. O sea, tiene un mecanismo dual, ¿sí? O sea que tanto inhibe la reabsorción como tiene un efecto, digamos, pro osteoblasto, ¿verdad? Reduce fractura vertebral y no vertebral. Fíjense que justamente por eso no se utiliza tanto, ¿verdad? El porcentaje es menor que en el caso de los bifosfonatos, que es 35 a 65%, ¿verdad? O en el caso, digamos, del anti-RAN, que llega a 68% inclusive la prevención, digamos, primaria de fracturas, ¿verdad? Como reacción adversa en general leve, son digestivos, pero también aumenta el riesgo de enfermedad tromboembólica y cardiovascular de forma, digamos, como era, no muy frecuente, pero sí de forma significativa, ¿está bien? Y la indicación es la osteoporosis cuando no se toleran otros fármacos. ¿Por qué? Porque tienen una eficacia que es mucho menor, ¿está bien? Bien, este, entonces esto con relación a lo que tiene que ver con los fármacos que producen, digamos, que se utilizan para el metabolismo, digamos, del hueso, ¿verdad? Es una clase, como le dije, un poco argel por el tipo de enfermedades, pero como le estaba diciendo, es importante, es relevante, son fármacos que se utilizan, no son fármacos que se utilizan de forma muy infrecuente, de hecho que son fármacos que a partir de, especialmente en mujeres posmenopáusicas, a partir de los 50 años en adelante, ¿verdad? Este, cuando hay osteoporosis, son fármacos que se utilizan con relativa frecuencia, o pacientes que de repente toman corticoides de forma crónica, como pacientes que tienen enfermedades reumatológicas, pacientes que están con cáncer y metástasis óseas. En todos estos casos, los bifosfonatos y algunos de estos otros medicamentos
tienen una indicación que es importante y bueno, es importante que ustedes lo conozcan, es importante que ustedes estén familiarizados con estos nombres, que el año que viene no sea un nombre, que sean nombres muy así tipo desconocidos, tipo chino mandarín por ahí para ustedes, sino que sean algo que ustedes ya hayan escuchado por lo menos y saber a grandes rasgos para qué se los utiliza y por lo menos las principales reacciones adversas y compañía, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran preguntar? Profe, ¿qué vos recomendás enfocar para estudiar y eso bien? Así en general me preguntás o con relación a la clase de hoy. En general. Bueno, con relación a lo que tiene que ver con fármacos, que básicamente son los antitiroideos y lo que hoy dimos, les recomiendo que vayan a lo grande a los chicos. Eso, insisto en eso, ¿verdad? Muchas veces con saber la clasificación de los antitiroideos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí ya de repente voy a tener muchas veces la respuesta, digamos, en los exámenes, ¿verdad? Entonces, saber la clasificación, el mecanismo de acción y, bueno, las principales indicaciones y reacciones adversas, ¿verdad? O sea que eh, eso, ¿verdad? Y con relación a los otros, los conceptos, ¿sí? Dimos muchos conceptos nosotros en farmacodinamia, en farmacocinética, ¿verdad? Muchos conceptos en reacciones adversas medicamentosas, muchos conceptos y bueno, Horacio, lo que te puedo decir es comprender los conceptos, ¿verdad? Y bueno, entonces eso es lo que yo les pido, por favor, no hay así tipo una orientación específica ni nada, ¿verdad? Sino que en general, digamos, comprender los conceptos y entenderlo, ¿verdad? Porque si bien van a haber, obviamente, preguntas directas, también pueden haber preguntas indirectas, un caso clínico, de repente algo que ustedes, que implique que ustedes estén comprendiendo lo que están leyendo, ¿verdad? Y no, de repente, saber de memoria, ¿verdad? Y le voy a sacar, por ejemplo, ¿cuál es el concepto de biodisponibilidad, por ejemplo? Y van a salir todos los conceptos, no todas las preguntas van a ser así, ¿entienden? Sino que algunas van a requerir que ustedes comprendan lo que están leyendo, ¿sí? Bueno, chicos, lo dejamos aquí. Este, lean mucho, es lo que les pido, por favor, lean mucho. Esto es para leer, repasar y repasar, ¿verdad? Y bueno, farmacología es así, es la única forma de aprender, ¿verdad? De la próxima semana, Horacio, vamos a estar organizando eh, las prácticas, ¿verdad? Que les va a ayudar mucho a sentar un poco más estos conceptos, ¿verdad? ¿Está bien? Las prácticas van a ser destinadas a repasar eh, contenidos, digamos, de parciales anteriores, para que ustedes no se olviden, ¿sí? Y el martes ya comienzan con el profe Pedro, ¿está bien? La parte de neurología, sí, neurología, ¿está bien? ¿Estamos? Y el tema de las clases de la doctora, Eso va a entrar, vamos a organizar, vamos a ver, Horacio, no sé si ella te dijo qué día específicamente van a tener la clase o no te dijo. ella el lunes nomás, para mí que está libre. Y bueno, probablemente va a ser otra vez una clase más así. El año pasado fueron también 2 clases en relación a lo que, ¿cuándo va a entrar esto? Esto va a entrar, la clase de la doctora va a entrar para el cuarto parcial. ¿Está bien? Sí, y anticonceptivo nosotros ya desarrollamos. Va a entrar también eso. Si querés que entre, va a entrar. Y mejor que entre todos juntos cuando tenga que entrar. Es mejor, ¿verdad? Bueno, está bien. Entonces, eso va a entrar para el tercer, para el cuarto parcial, ¿está bien? Porque el tercer parcial va a ser de antibiótico, infeccioso, el segundo parcial es de neuro y en el cuarto, bueno, con los otros temas va a entrar ahí la parte de ginecología, ¿está bien? Bueno, chicos, quedamos así. Conmigo nos encontramos el lunes a la tarde, ¿está bien? No, profe, gracias por la clase. Vale, chau chicos, chau. Chao, Gracias profe, por la clase. gracias. Chau.